Hola a todos, buenas tardes aquí en Europa, buenos mediodías en Argentina, buenas mañanas, depende de dónde estén. Como siempre, tenemos gente que está participando de estos diálogos que realizamos entre Experimenta y la Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo. Y tenemos gente, como decía, conectada desde Argentina hasta México y desde México para Europa en muchos países. Así que sin más preámbulos, les voy a dar la bienvenida a este anteúltimo diálogo de este ciclo y como suele decirse a pedido del público, va a haber otro ciclo, ya que hemos tenido muchísima participación, muchísima gente y muchísimos colegas admirados y queridos que han quedado fuera de este primer ciclo Ujú. y que será un placer que nos acompañen en la próxima edición. Sin más, quiero en este caso contarles que vamos a conversar, voy a tener el gusto, el placer, el honor, como solemos decir, de conversar con Eugenia Martínez Barbaza. Eugenia es diseñadora, docente y autora de un libro que se llama Diseñando al Diseñador, que ahí lo tiene Eugenia por detrás y yo lo tengo aquí por delante. Un libro que hemos editado aquí en Experimenta, en Madrid, que está en Buenos Aires también disponible, y si no, pregunten. Y es un libro sumamente interesante porque no habla de la práctica pura y dura de la actividad, pero sí cómo esa práctica, cómo se puede llegar a esa práctica, sobre todo cuando uno recién comienza la profesión. Eugenia nació en Argentina y está radicada, es más, en este momento está en Londres, y ha construido una carrera internacional como líder de diseño en Sky y como profesora en la Universidad de las Artes de Londres. A partir de su experiencia profesional y su trayectoria académica, saben que esto lo leo siempre porque no lo memorizo, en su libro propone lo que denomina un cuaderno de viaje, y está en el subtítulo de alguna forma del libro, para diseñadores que están comenzando su carrera, con reflexiones sobre la pasión, la mentalidad profesional, el liderazgo, el rol de la mujer, que también esto es importante decirlo, después vamos a hablar de eso, y la cultura del diseño. Así que en esta entrevista vamos a explorar un poco su recorrido personal y cómo esto se convirtió en una guía para jóvenes diseñadores y también qué significa diseñarse a sí mismo, ya que el libro habla de diseñar al diseñador. Sin más, le doy la bienvenida a Eugenia. Eugenia, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, Marcelo, muchas gracias por la introducción. Eh, Me corro un poco porque estaba prendiendo una luz, me acabo de dar cuenta que no había encendido las luces. Estaba en la penumbra. En la peli. Eh, bueno, como decía, Eugenia es argentina, pero ¿desde cuándo estás en Londres? En Londres ya llevo 11 años. 11 años ya. Sí, ha pasado. Había venido por un par de años. Bueno, También, como sí, siempre, como es el caso. como nos pasa a todos. Yo vine a Madrid y ya llevo 10 años aquí en Madrid, Claro, y mira. previos 6 en Lima, así que Ajá, eh, claro. son caminos que comienzan y nunca sabemos. Siempre tenemos es curioso porque los diseñadores supuestamente programamos y proyectamos Sí. y todo el mundo cree que en realidad estos pasos que damos están absolutamente calculados. Y la realidad es que las circunstancias de la vida nos van llevando en distintos sitios. Sí, no, no están calculados, ¿no? No están. Bueno, vamos a lo nuestro. En Diseñando al Sí. Diseñador, el libro que acabo Ujú, de mostrar, planteas que ser diseñador no es solo una carrera, sino ujú, también es un proyecto personal. ¿Qué te llevó a escribir este libro que nos propusiste a Experimenta? Y ujú, también algo muy interesante, que es compartir tu propia experiencia de vida en este ujú. cuaderno de viaje. Sí, sí, mira, bueno, creo que todo empezó porque ser diseñador no, nunca, no ha salido o no es algo que nunca imaginé cómo sería. Creo que sí, no sé, no sé qué pensaba cuando, cuando decidí ser diseñadora, pero de todos esos pensamientos posibles, visualizaciones que hice en mi mente, definitivamente lo que ha terminado siendo o lo que está siendo para mí mi carrera es mucho más de lo que imaginé. Y, y de ahí ha nacido la idea de este libro y de ahí nació la idea de querer hacer este libro que en realidad empezó varios años atrás. No se concretó hasta ahora, pero ha estado muchos años en mí y, y en mi cabeza y después en mi mesa, en mi escritorio, en todos lados.
Y era el deseo de compartir mi viaje, pero sobre todo de ser ese blueprint, como digo yo, ese modelo o esa guía que a mí me hubiera gustado tener cuando yo empecé, sobre todo cuando empecé, pero también al andar el camino, ¿no? O sea, que no es, que es al inicio, pero también es después seguirlo. Em, en parte por ese famoso de no sentirse solo, ¿no? De sentir que hay más opciones, de mirar otras opciones y también de incitar la curiosidad, o sea, de abrir, ¿no? De abrir un poco a las opciones que pueden haber de distintos caminos de hacer diseño, distintas maneras de construir tu carrera como diseñador profesional. Em, Sobre todo pensando en que muchas veces me he encontrado con gente, inclusive con gente que empezó conmigo, compañeros míos de la universidad o compañeros de mis primeros trabajos, que dejaron la profesión, que dejaron el diseño atrás porque pensaban que no tenía potencial. ¿Entendés? Que no tenía, ¿para qué? Como si no tuviera sentido, ¿no? No hay nada que me rompa más el corazón que eso, y creo que de ahí, de una combinación de todas esas razones fueron las que me llevaron bueno, a compartir esto. Digamos que muchas veces nos pasa esto, ¿no? Que por un lado todos pasamos por el proceso de no sé por qué estoy haciendo esto, tendría que haber puesto un kiosco o dedicarme a la medicina. Sí, Eh, pero cuando uno mira en perspectiva ujú, la trayectoria, la formación e incluso la docencia, ujú, dice, ¿qué otra cosa hubiese hecho claro, que no fuese esto, ¿no? Y lo que ujú. decías con lo del libro es interesante porque solemos decir muchas veces que un libro no lo terminamos, cuando terminamos de escribir no lo terminamos, sino que lo abandonamos. Eh, Llega un punto en el cual y yo que tengo la doble función de escribir y ser editor, Dice, al mismo tiempo a veces a los autores les digo lo mismo, se acabó, el libro terminó aquí. hay que Pero abandonarlo. pero, y si lo piensas, es exactamente igual que con el diseño. Cuando terminas de Mm, producir algo, mm, lo miras una semana después, no apenas terminas, una semana después, y una semana después dices, debería haber agregado tal cosa, debería haber sí, cambiado tal otra. sí, La realidad sí, es que es un continuo, es un proceso, ¿no? es un proceso. Y justamente hablando de estos procesos en tu libro, en Diseñando el Diseñador, habla sobre el tema de la página en blanco, Ujú, donde aparecen justamente las inseguridades, el riesgo y también la pasión por comenzar, porque digamos, si hay algo que tiene esta profesión también es que nos encanta el desafío, ¿no? Cuando viene, después nos queremos matar, pero sí. digamos que cuando llega el desafío este, es importante. Y justamente, ¿cómo convertís estos miedos que aparecen Ujú, en una herramienta para crecer como profesional? sí. Bueno, creo que a ver, por un lado, el convertir, ¿no? Nuestras inseguridades y nuestros miedos en una manera de crecer viene por el hecho de que los tenemos que afrontar, ¿no? Muchas veces no tenemos opción más que afrontarlos. A raíz del hecho de afrontarlos es cuando se produce un crecimiento, queramos o no queramos, a veces nos vemos forzados a ese crecimiento, ¿no? Como que nos empujan a ello. Queramos o no queramos, hay un crecimiento. Por supuesto, lo podemos utilizar como una herramienta. O sea, básicamente lo que estoy diciendo es que seamos conscientes de esos. Siempre en nuestras vidas estamos, o sea, en el momento en que entramos, ¿no? Por ejemplo, que somos pequeños en la escuela, siempre estamos enfrentando desafíos, siempre estamos enfrentando páginas en blanco, porque hay algo nuevo que empezamos, hay algo nuevo que nunca hemos hecho antes, o que tal vez lo hemos hecho, pero no de esta manera, ha cambiado algo y es una nueva página en blanco. Y el, el saber, o sea, el ya mentalizarnos y tomar la actitud correcta en cuanto a eso hace que más que nosotros simplemente como que tropezarnos, ¿no? con el crecimiento, sí, más que tropezarnos con el crecimiento, que realmente lo planeemos y que realmente lo busquemos. Y de esa manera inclusive aprendamos más, ¿no? Crezcamos más. Siempre va a ser doloroso, o sea, no tengo, para mí el crecimiento, parte del crecimiento viene con dolor, lamentablemente, porque ahí es donde se produce el aprendizaje. Em,
porque si fuera fácil y si no te costara nada, quiere decir que no estás aprendiendo nada, que tenés que, ¿no? que salir un poco de esa zona de confort y ir a otra cosa. Pero, pero realmente, si nosotros empezamos a enfrentarlo de la manera adecuada, es algo como bien decías vos, ¿no? Después nosotros queremos esos desafíos. Los sufrimos, pero los queremos, pero como un círculo vicioso que también nos mantiene siempre en evolución, nos mantiene en Ujú. constante evolución, profesional y personal, por supuesto. O sea, hay algo que a mí siempre me causa mucha gracia cuando un diseñador dice, este cliente solo me trae problemas, ¿no? Ah, Y uno dice, bueno, bienvenido, justamente claro, claro. nuestro trabajo se basa en resolver problemas, de entender una problemática y dar respuesta. Y hay algo que también siempre le he dicho a los alumnos, el miedo a la página en blanco lo tenemos todos, y lo tiene un Sí. escritor, y lo tiene quien va a pintar una pared. Eh, digamos que esto sucede habitualmente, pero si hay algo que te da la profesión, la práctica de la profesión, el oficio de la profesión Mm, y la disciplina en el sentido del conocimiento, es que llega un punto de tu carrera que eh, siempre tienes la certeza de que la solución va a llegar. Es sí. decir, cuando me preguntan cuál es la diferencia fundamental entre tener experiencia y no tenerla en el campo del diseño, tiene que ver con esto. No sé si voy a llegar a la mejor opción, no sé si voy a ser el mejor diseñador del mundo o voy a ser el mejor proyecto que se pudiera haber hecho, pero Ujú, voy a llegar a una solución que va a ser eficiente, que ujú, seguramente va a funcionar justamente en sí, esa eficiencia y que sí, seguramente tendrá una calidad eh, acorde a lo que se espera en un producto de diseño. es Así que cierto. la evolución de la página en blanco pasa de Ujú, este temor inicial, sí, este temor atávico, ¿no? sí, Que nos llega a una instancia de desafío, ¿no? Del temor al desafío. Me parece sí, que ahí del temor al desafío. es Es lo cierto. importante. Sí. Hay una parte en el libro, y por eso yo lo había dicho al principio, que me parecía que era un tema para conversar y que tiene que ver con esto de diseña mujer un mar de hombres, ¿no? Mm, Y ahí hablas del liderazgo, del género. ¿Qué desafíos encontraste? Porque hay una realidad, es una profesión, ciertas áreas profesionales, por ejemplo, el diseño industrial, es un área donde la presencia de la mujer aparentemente no es tan representativa. ujú, Hay ujú. otras áreas del diseño, si uno va a indumentaria, por ejemplo, Sí, digamos que la hay ecuación se más. invierte. O en gráfica, donde hay una cosa un poco más equilibrada. Pero en campos como el diseño industrial, por ejemplo, o en el Ujú, campo del diseño de interacción, ujú. terreno Sí, sí, sí. que conoces muy bien, es un territorio bastante masculino. Entonces, ¿qué desafíos encontraste allí como mujer diseñadora? Y, y, y ¿Cómo crees que puede construirse una cultura del diseño más inclusiva? Aunque quiero hacer una salvedad, ¿no? Yo no estoy muy a favor de la inclusión de la mujer, porque hablar de inclusión de la mujer parece que hay una decisión de incluir a alguien que ha quedado afuera por vaya a saber qué Sí, circunstancias. Yo estoy a favor de que en realidad lo que tenemos que hacer es trabajar por igualdad de oportunidades, seas hombre o mujer. efectivamente, Ser hombre o efectivamente. mujer es irrelevante desde mi punto de vista, ¿no? Pero bueno, Sí. voy a tu respuesta. Sí, no, pero efectivamente creo lo mismo. Es acerca de construir esta cultura em, más inclusiva, es acerca de tener este terreno común de juego, ¿no? Que permite la igualdad de oportunidades, que permite que no importa tu contexto, o sea, de dónde venís, tu background, entendés quién sos, sino realmente lo que vale es el trabajo que estás haciendo. Y que te permita demostrar eso en igualdad de oportunidades. Así que creo que eso es fundamental. Lo que pasa, desde mi punto de vista, lo que sucede muchas veces, obviamente, es que a ver, las cosas están cambiando, pero la realidad es que tal vez habían áreas, como bien decís, en donde había más mujeres y entonces se balanceaba mejor, ¿no? Pero hay muchas otras áreas que no, y recién ahora estamos teniendo
la entrada, ¿no? de mujeres en esos roles. Y recién ahora se está equiparando un poco más, pero hasta que sea, o sea, hasta que esté igualado, va a tardar un tiempo. Eh, Creo que se nota más en ciertas áreas, pero creo que también se nota mucho más a medida que vas subiendo en lo que es posiciones de liderazgo. Ahí es cuando inclusive en áreas en donde a nivel así, a nivel como de gente, ¿entendés? A nivel diseño, pensabas como, ah, no, pero sí está muy bien repartido. Después vas un poquito más arriba y es como, ah, no, en realidad no está tan repartido. Sí, sí, Em, un ejemplo claro es el mundo de la moda, ¿no? Donde uno sí, dice efectivamente los grandes nombres de la moda sí. y hay un enorme caudal de diseñadoras trabajando que son fantásticas, pero sin embargo, cuando hablas de los grandes nombres, Sí, nueve son de todos cada hombres. 10 son hombres. Sí, son todos hombres. Y porque creo que es ahí en donde empieza, o sea, que son dos cosas, ¿no? Es el hecho de que primero entre gente a hacer esas áreas en donde tal vez no había tantas mujeres antes. Y segundo, es mantener, es tratar de mantener y de también de concientizar la importancia de que sigan, de que suban, de que sigan el camino de liderar equipos, de que sigan el camino de liderar a otros, ¿no? De subir un poco en la parte de liderazgo, que es fundamental para que haya, bueno, para que haya más, para que sea más inclusiva la cultura, porque al final, y esto lo estaba hablando porque graciosamente hoy también tuve a la mañana estoy colaborando en distintos proyectos y estaba colaborando con una directora muy talentosa española, pero que está acá radicada en Londres, en una serie eh, de films, de pequeños cortos relacionados a discutir temas de mujer y trabajo, vida, y, ¿no? y las dificultades, oportunidades y de distintos puntos de vista. Y hoy estábamos hablando de que necesitamos que haya más mujeres en liderazgo para que haya una empatía compartida, que es muy difícil, porque yo puedo ser empática con alguien, pero no estoy en sus mismos zapatos. Necesitas que haya un liderazgo que realmente esté teniendo los mismos puntos de dolor, los mismos, ¿entendés? Los mismos desafíos para que empiecen a crearse políticas y empiecen a crearse medidas que puedan balancear eso, que puedan permitir la entrada de, qué sé yo, no solamente porque seas mujer, pero además porque tenés hijos, ¿no? Y que seas madre. Y requiere un contexto, requiere un sistema que es distinto para que se pueda mantener y para que puedas esa persona después seguir trabajando y realmente poder escalar, ¿no? Poder liderar, porque eso va a requerir de que tal vez necesite tener ayuda de otra manera, ¿no? Guarderías en los estudios de diseño, etcétera, etcétera, no sé, por poner un ejemplo. Ujú. Em, y para eso hay que seguir difundiendo la necesidad de que tiene que haber más mujeres como líderes. Se tienen que seguir discutiendo este tema, se tiene o sea, es mucho trabajo de mentoría, es mucho trabajo de realmente abogar por otras mujeres que están empezando, de mostrarles el camino, o sea, de las que estamos un poco más arriba, a las que van más abajo, a las que están más arriba, a las que van más abajo y un poco así, ¿no? Eh, eh, Va a cambiar, o sea, está cambiando, pero hay mucho trabajo que hacer. Mira, hay algo que yo suelo decir con el tema de la empatía, que Mm, siempre planteamos la empatía como un acto individual. mm, Y yo tengo una perspectiva de la empatía como una fuerza revolucionaria de cambio. Es mm, decir, creo que la empatía debe ser una construcción social. Yo quiero mm, sociedades empáticas que naturalmente estarán conformadas por individuos empáticos, ¿no? Pero sí, que solo va a tener, en relación a lo que estabas diciendo justamente, solo va a tener capacidad de transformación en la medida ujú, que seamos sociedades empáticas. sí, Y eso probablemente sea la gran tarea. Y en sí, relación a esto que estabas diciendo, hablas habitualmente de esto de poner el diseño al poder, sí, justamente porque hablas de esto de que los
diseñadores lleguen a posiciones de liderazgo. Sí. Y también voy a conectar esto con algo que decís en el libro de esta mirada del big picture thinking, Ujú, eh, ujú. que son diseñadores con una visión mucho más amplia, Sí. más allá del objeto, ¿no? Ujú. Que es algo que aquí ha salido bastante en las conversaciones, ¿no? La necesidad de que los diseñadores tengan justamente una Sí. mirada amplia, ¿no? Esto casi es Sí. una constante en los 12 diálogos que hemos tenido previamente hasta ahora. ¿Cómo entrenamos esta mentalidad de visión amplia, por un lado, y en los estudiantes de diseño y también cómo entrenamos esta capacidad de liderazgo Mm, en los mm. estudiantes? Mm. Sí, no, hay muy buenas preguntas. Y sé, sí, sé que ha sido un tema recurrente también en los diálogos. A ver, sí, es fundamental la visión amplia por parte de los diseñadores del diseño, del diseño y de su rol. O sea, creo que son dos miradas, dos visiones, ¿no? Se necesitan construir. Del diseño como disciplina y lo que puede, y las áreas del diseño y lo que el diseño puede, el impacto que puede tener, ¿no? El potencial a futuro, no solamente lo que está sucediendo ahora, pero también el potencial a futuro. Pero además, todo eso empieza primero por nosotros, o sea, es visualizar nuestro rol. Eh, y, y el problema con lo de visualizar el rol del diseñador es que creo que vamos, o desde el punto de vista de tal vez un estudiante, se va como muy lejos, ¿no? Vas como muy lejos, cuando en realidad es algo tan simple como empezar por lo que vos estás haciendo ahora, hoy en día. Si trabajas en un pequeño estudio, si trabajas en una pequeña agencia de estudio o agencia de marketing, si trabajas en una pequeña agencia de publicidad, si trabajas por tu cuenta, si estás en una universidad, ¿entendés? Ese rol que vos tenés hoy, ¿cómo podés mejorarlo? O sea, cuál es el potencial que le ves? O sea, es mirar, ¿no? ¿Cómo funciona? ¿Cuál es el campo de acción que tiene lo que estás haciendo hoy en día? El campo de acción que tiene el diseño. ¿Qué podría mejorarse? ¿Qué funciona? O sea, ¿cómo funciona, por supuesto, ese determinado negocio, esa determinada institución? ¿Y cómo se beneficiaría de el input, o sea, de la acción del diseño y de la acción de tu acción desde el punto de vista como diseñador, ¿no? Em, y esto, que es una visualización, es simplemente una visualización reflexiva, ¿no? Eso ya te empieza a hacer que empieces a construir una mirada crítica, por supuesto, desde el punto de vista de diseño, pero eso ya te incita a empezar a pensar en grande, desde tu lugar. O sea, no estamos acá hablando de conquistar el mundo y cambiar, ¿no? Todo. Desde tu lugar. Y creo que eso es súper importante que lo empiecen a hacer los estudiantes. Creo que tal vez también el problema es que muchas veces se ponen como proyectos en ciertas universidades y demás instituciones, se ponen como proyectos para los estudiantes cosas que son como, wow, no, todo tiene que ser wow, y no necesariamente tiene que ser como así, tendría que todo lo contrario, empezar pequeño para poder ir escalando. Eso por un lado, como una manera de entrenar esta idea de la mentalidad global, una mentalidad más holística, más global, una visión más amplia del entendimiento del diseño, que empieza por nuestra reflexión. Y después, obviamente, por la curiosidad. Es la curiosidad la que te incita, ¿no? En todo esto. Básicamente para mí es que la curiosidad, me preguntaron cuando estaba en Argentina hace unos meses atrás, que también de una charla y me preguntaron, ¿no? Pero ¿existe el diseño sin la curiosidad? Y efectivamente, no creo que exista el diseño sin la curiosidad, pero graciosamente creo que limitamos nuestra curiosidad, porque la encauzamos, creemos que es curiosidad por no sé, este nuevo software que salió o esta nueva paleta de colores que salió. Y no, es curiosidad, pero tiene que ser una curiosidad mucho más salvaje, de una Totalmente. mucho más salvaje, que vaya más allá. Bueno, hay algo ligado con esto, ¿no? Al margen de las competencias técnicas, sigues estando, ¿no? En la Universidad de las Artes de Londres, ahí como docente,
ahora. Ahora no estoy colaborando, o sea, no estoy activamente como colaboradora, pero hago cosas que con ellos Sí, claro, hagan. por eso. Y hay ciertos cambios que se están dando. Hablábamos con Eugenio Vega justamente en el diálogo anterior. Ciertos cambios que se están dando con el abandono de especificidades técnicas y a un modelo todavía en discusión y Sí. bastante, eh, a mi juicio, con algunos puntos difíciles de sostener, pero abandonando ciertas aptitudes técnicas. Ahora, la pregunta iba, en función de lo que estabas diciendo, Ujú, eh, ¿cuáles son las competencias, más allá de lo técnico, digamos, que crees que deberían estar presentes en la formación del diseñador para tener esta visión más holística ujú. y también para estimular la curiosidad, ¿no? Creo que es sobre todo la parte de saber, es el saber pensar diseño, es la parte estratégica y la parte de enseñar a pensar el diseño. Es básicamente eso lo que es clave. Y por supuesto, ahora, bueno, lo último que he estado haciendo está más orientado a lo que es máster y no tanto posgrado, pero sobre todo en la parte de posgrado, perdón, es posgrado y no grado, y no carreras. Pero notaba, por ejemplo, mucha diferencia en cuanto a lo que puede ser universidades, por ejemplo, más tradicionales en Argentina, que son las universidades públicas, y después universidades privadas, que son mucho más nuevas, acá en Europa, que vienen, ¿no? con toda esta parte de modernidad, si quisieras, detrás, con estos nuevos currículums. Y lo que se pierde ahí, en esa, hay como una pérdida ahí en esa translación, que es la parte teórica, la parte de saber pensar diseño. Se enfoca mucho en las herramientas y se olvida la parte estratégica, se olvida la parte de la metodología, se olvida, ¿no? Todo eso que después en máster se recupera, pero es como que hay un gap, ¿no? Un hueco ahí que no, que tendría que ser, que no tendría que ser de esa manera. Por supuesto, después los estudiantes, sí, yo sé que lo pueden compensar, pero idealmente no es lo que querés, no Es querés tener ese hueco ahí. Claro, es que en realidad toda formación de diseñador, no importa el área que sea, es una suma del pensamiento de diseño, el pensamiento teórico Claro, el pensamiento o la acción práctica. Es decir, sí. no se trata solo de plantear el oficio y la profesión desde el punto de vista Ujú, técnico, sino que la cuestión disciplinar, que es la que ujú, le da un marco de contención a ese hacer, claro. eh, el diseño Saber tiene qué una hacer. particularidad. Y aparte es interesante porque el diseño tiene una particularidad que genera una teoría del hacer, ¿no? Sí. Lo decía Chávez en alguno de sus libros, donde es una teoría del hacer. Ronald Shakespeare hablaba siempre Ujú, de eso también, ¿no? Eh, y entonces es interesante porque esa teoría es una teoría fundada en la experiencia, en los aciertos y en los errores de los distintos procesos que fueron dando forma a un corpus disciplinar que ujú, sustenta esta actividad, esta acción. Casualmente en estos días acaba de cumplir 40 años la carrera de diseño gráfico y diseño industrial en la FADU, mm, en la UBA. Aquí sí. les mandamos un saludo a todos los amigos de FADU. Es de Sí, donde yo estuvo, sí, por yo sé, yo sé. es, es- es- digamos que soy ex alumno de FADU y ex docente de FADU, pero y también es cierto que en Argentina hay, como el caso que nos convoca aquí, la Universidad de Palermo, un gran número de universidades privadas que han hecho y tienen una larga experiencia de trabajo Sí, en estas carreras con mucho éxito. No tengo que hablar bien de la UP porque estamos haciendo este ciclo, pero sabemos que siempre está rankeada en los primeros lugares, por ejemplo, la sí, Facultad de Diseño y está. Comunicación, en lo que es Latinoamérica, sin duda. Ujú, Y creo que hay un trabajo que se está haciendo en muchas universidades en Latinoamérica que de alguna manera están invisibilizadas de este lado donde estamos tú y yo sí, ahora, que es en sí, Europa, ¿no? es cierto. Y a veces tengo la sensación
y se me van a enojar algunos amigos de aquí, pero tengo la sensación que están tratando de inventar la pólvora, que ya está inventada, ¿no? Y que, como decimos en Argentina, también rizan el rizo, enrulan el rulo, ¿no? Sí. Eh, Sí, es pero que bueno. creo que se ha mantenido más, en Latinoamérica creo que se ha mantenido más la cultura, o la cultura, no es tal vez la palabra, pero el pensamiento ese del diseño social, por ejemplo, Ujú, en Latinoamérica se ha mantenido muchísimo más. En Europa yo me sorprendí cuando llegué y me sigo sorprendiendo hoy en día de que lo descubren y les parece ujú, nuevo. O sea, yo he estado sí, dando frascara acá en Londres con diseño para la gente como si fuera algo claro, totalmente nuevo. Y yo claro. pensando, pero ¿cómo puede ser que esto sea Tiene nuevo? 40 años. Esto no es nuevo, lo han Claro, descubierto ahora. claro. Em, Porque ha sido por gente como Don Norman que lo ha traído y demás, pero es como que no, ¿entendéis? Pero nosotros ya venimos, ya tenemos esa riqueza, y eso es riquísimo. Para Sí, mí eso es y clave para el además diseño. hay algo interesante también en esto, que es que desde Latinoamérica se ha hecho se ha revisitado, como suele decirse, el pensamiento europeo de diseño, Sí. desde el diseño suizo, el diseño alemán, el diseño italiano, incluso el diseño español de los 90 sobre todo, se ha revisitado y Ujú, y se ha partido de esto y se ha evolucionado sin perder esa vinculación, ¿no? Porque ujú, hay carreras de diseño en Chile que todavía siguen siendo herederas, por ejemplo, del plan de estudios de la Bauhaus ujú, o escuelas de diseño en Argentina que siguen siendo herederas de la escuela suiza, pero ujú. son herederas, no replican. Sí, Eh, no replica. y me parece que lo que ha faltado en el diálogo, y de allí estos diálogos que estamos haciendo nosotros aquí, donde hay gente de este lado del Atlántico y del otro lado del Atlántico en cada diálogo, es de alguna manera decir, mira que el diálogo nos enriquece, que no es unidireccional el Mm, pensamiento, y que en cada sitio se no digo que se reinventa, pero sí se vuelve a pensar. Y digo esto ujú, también pensando, viendo aquí que nos saludan desde Buenos Aires, desde Perú, desde la Patagonia en Argentina, desde España, desde Medellín, ujú, Colombia, El Salvador en Centroamérica, de Honduras en Centroamérica, de Montevideo, Uruguay. Es decir, estamos gente de ambos sitios, digamos, ujú. formando parte de este diálogo virtual. Y creo que es parte de hacer que la disciplina del diseño evolucione. Pero bueno, Sí, no quiero perderme en estas dale, dale. disquisiciones, porque hay algo que también puedo enganchar con esto que planteas en el libro, que tiene que ver con diseñar tu propia vida, diseñar tu rol, que Ujú. no es una cuestión de autoayuda, ¿no? Es Ah, una no, no. cuestión concreta de, Tal vez sirve para de- eso también, no lo claro, sé. pero de definir el rol. Pero, ¿qué significa esto de diseñarte a ti misma? Bueno, a ver, es, es realmente, em, es realmente tomar un poco una tercera, el punto de vista de una tercera persona de lo que es nuestra carrera como diseñadores. Siempre he pensado, y también lo digo en el libro, bueno, y lo digo siempre, realmente, que somos los peores diseñadores del diseño, en muchos, muchos casos, porque constantemente, ¿no? Es esta queja de que el diseño no es valorado, el diseño, no sé, los clientes, todo en contra, ¿no? Es todo en contra. Em, pero es realmente, está en nosotros. Es que somos, nosotros somos el espejo del diseño. Entonces, si hay algo que está mal es porque nosotros no lo estamos haciendo bien tampoco. Nosotros no estamos por eso, como diseñando la comunicación que estamos dando en cuanto a lo que el diseño es, lo que puede hacer, nuestro valor y nuestro rol, no está siendo la mejor. Y obviamente ha cambiado o sea, yo también no estoy un poco mirando esto como cuando de 10, 20 años atrás hasta ahora está cambiando y va a cambiar cada vez más porque está cambiando a una velocidad por todo lo que pasa en el mundo y porque somos muchos y porque tenemos estos diálogos, etcétera. Pero pero bueno, pero mi grano de arena aquí en este punto es que si podemos abstraernos un poco de nuestras carreras profesionales, de nuestros roles y empezarnos a pensar en nosotros mismos como ese proyecto de diseño, eso nos beneficia, porque de la misma manera que queremos que un proyecto de diseño sea exitoso, que sea bien entendido, que resuelva el problema, ¿no? Que logre todo esto que queremos, de la misma manera podemos, al enfocarlo en nuestra carrera,
podemos tener los mismos resultados. Y eso significa que podemos iterar, que podemos hacer nuevos prototipos cada vez, que podemos fallar y que podemos recibir feedback y seguir avanzando. Y nos permite evolucionar, nos permite crecer, nos permite inclusive aprender de nuevas áreas del diseño, aprender de distintas partes del diseño, empezar, por supuesto, construir esta visión holística, esta visión, este big picture thinking, y para mí es fundamental. O sea, me parece algo hasta obvio, de alguna manera, en el sentido de que ¿por qué no lo estamos haciendo así? No lo sé. Mira, hay algo que yo vengo diciendo hace, sin exagerar, más de 35 años, que es que una cosa que siempre he notado de nosotros los diseñadores, y yo hablo de los diseñadores en general, yo vengo del mundo de Ujú, la gráfica, pero es que somos comunicadores con problemas de comunicación. Y esto es paradójico, sí, porque además nos dedicamos a resolver problemas de comunicación sí. o de cualquier tipo de clientes y lo hacemos de una manera profesional y eficiente. Sin embargo, no Ujú, podemos diseñarnos a nosotros mismos, ujú, comunicarnos a nosotros mismos. Y también es otro tema que ha salido mucho aquí en los diálogos, ¿no? Esta autoflagelación que tenemos los diseñadores con que no nos sí, entienden, no nos escuchan, no nos quieren, no nos reconocen. Y sí, probablemente es porque no estemos haciendo las cosas bien en ese sentido, ¿no? claro, claro. Porque digamos que si hay una gran ventaja hoy, a cuando empecé yo hace 40 años en el diseño, es que eh, era muy difícil explicarle a alguien qué era el diseño, pero ya no solamente a qué nos dedicamos, sino qué era la palabra diseño. Claro. Había unos grandes nombres del diseño, por ejemplo, en Argentina, que ya de a poco habían plantado los cimientos de todo esto, ¿no? Los grandes nombres del diseño en Argentina y en todos los países pasó lo mismo, pero digamos que no era un vocablo de uso corriente. Eh, Ujú, ujú. Hoy esa batalla está ganada. La palabra Sí, diseño no es una palabra rara, una palabra fuera de lugar. Hoy es una palabra que todo el mundo incluye en su vocabulario. Bueno, ahora tenemos que darle sentido a esa palabra, ¿no? Y ese exacto. es un problema que tenemos. Justamente hablando de esto de darle sentido y darle sentido a nuestro trabajo y a nuestra tarea, vos tenés la experiencia de trabajar con empresas globales, el caso de Skype, y también con equipos de diseño internacionales. ¿Qué oportunidades y qué tensiones encontraste entre lo que es el diseño corporativo Ujú, y la cultura del diseñador independiente? Porque muchas veces también es cierto que se nos forma ujú. para ser diseñadores independientes, ¿no? Sí, es cierto, es cierto. De hecho, sí, sí, de hecho es así, ¿no? Creo que, creo que era un libro, creo que es un libro de Piazza con Pierini, en donde ellos dicen, ¿no? Que todo el planteamiento que ellos hacen de cómo formar al diseñador está orientado a solamente ser un diseñador independiente. Excluye por completo al diseñador que trabaja en empresas, o sea, al diseñador que trabaja dentro de un equipo in-house. Lo que pasa es Em, que eso también era la visión de los 90 y claro, principios de claro, los 2000, ¿no? Donde no claro, había realmente mucho espacio, salvo que trabajaras, por ejemplo, si eras gráfico, trabajaras en una agencia de publicidad, o claro. si Eso eras era lo más diseñador corporativo. industrial, si tenías Sí. la suerte de que alguna empresa de fabricación de mobiliario te contratara, pero Ujú, digamos bueno, trabajabas en la industria automotriz, pero eran muy, muy pocos, sí, no era moneda corriente. claro. Ahora estamos, sí, ahora estamos, bueno, ahora hemos mejorado en eso. Ahora hemos mejorado en eso, pero aún así creo que se lo deja muy de lado. O sea, creo que el diseñador independiente, pues primero considero que hoy en día los diseñadores tendrían que abogar por tener ambas experiencias, porque creo que las dos te dan distintas ventajas y el aprendizaje, etcétera, y también distintas, ¿no? Desafíos y demás. Pero del diseñador independiente es, por supuesto, la parte de experimentación y de aprendizaje en cuanto a vos frente a los problemas, vos de inicio a fin, ¿no? Con ese problema y con los clientes y solucionarlo y estás digamos que estás solo, ¿no? En ello. Y de la parte corporativa es esa resiliencia
para vender el cambio, esa resiliencia para vender el valor y para vender y para hacer entender el valor del diseño, eh, para educar, educar lo que significa diseño dentro de la empresa y sí, y entender el contexto también en el que el diseño se desenvuelve como algo en donde lo que importa es sobre todo el resultado económico, social, político, etcétera, que el diseño está dando. Entonces, creo que esas son las ventajas de esos dos mundos y idealmente lo que querés es unir esos dos. O sea, lo que queremos es lo mejor de esos dos mundos que esté siempre presente, no importa en dónde estés, ¿no? Em, pero es muy interesante porque generalmente lo que pasa es que en las empresas veo a muchos diseñadores que simplemente se quedan en como si estuvieran trabajando como independientes, pero en la empresa. O sea, con la menor involucración posible que pueda haber, ¿entendés? Mientras menos contacto tengan, mejor. Claro. Y es una pena porque realmente se pierde el impacto. No, no, y además que esta capacidad de vinculación con las Ujú. distintas áreas de tu trabajo en Skype, ¿cómo llegaste antes de ir cerrando, pero cómo llegaste Sí. a trabajar en Skype y cuál es tu función dentro de esa estructura? Sí, a ver, llegué a trabajar ahí a raíz de, antes estaba yo liderando un equipo de diseño en otra empresa de origen europeo, escandinavo, y fue a raíz de que estuve liderando ese equipo que me contactaron desde Skype para unirme a su equipo de liderazgo y trabajo dentro de lo que es el equipo de marca y diseño. Es decir, nosotros trabajamos con todas las marcas, el portfolio de marcas y de productos que tiene Sky y básicamente desde el punto de vista de la estrategia, el desarrollo de identidad corporativa de las marcas y también trabajando mano a mano con todo lo que es campaña, o sea, todo lo que es publicidad y el equipo de campaña y marketing. Em, pero sí, Bueno, ahí pues, justamente te claro, hacía esta pregunta porque sí, ahí está parte de la respuesta de lo anterior, ¿no? Es decir, sí, cómo alguien que puede, por un lado, ser independiente en la gestión, eh, si entiende que no tiene que cerrarse a una visión independiente dentro de la organización, sino formar claro, parte de esto, obviamente y si vas a trabajar en la gestión, sí, vas a interactuar y vas a trabajar con distintos saberes, distintos conocimientos, distintas áreas, distintas personas, sí. y ahí está justamente donde podemos aprovechar al máximo nuestra experiencia en la venta desde el comienzo hasta el final de un producto de diseño. Exacto, sí, y es sobre todo la idea de que el diseño realmente tiene más poder, y estoy volviendo a lo del diseño, el diseño al poder, ¿no? El diseño, para que su impacto sea mayor, necesitamos estar sentados en donde esas conversaciones se dan, necesitamos estar sentados en la, como dicen en inglés, ¿no? En la mesa donde se toman las decisiones, porque si no, básicamente se toma el diseño como esa capa de pintura que se le pone en algún momento, como para ver si funciona, ¿no? El asunto. Exacto. Em, en vez se desperdicia toda la capacidad que tiene el diseño de de traer a las distintas disciplinas juntas, de realmente atacar el problema de una manera innovadora, de iterar y de prototipar y de seguir avanzando y evolucionando para encontrar una mejor solución. Todo eso se pierde porque solamente se utiliza en una parte del proceso a raíz de que los que están decidiendo dónde va y dónde viene el diseño no son diseñadores, no entienden de qué va el diseño, etcétera, etcétera. Mm. Bueno, ahí está un punto clave, ¿no? Que creo que también salió en varios de estos diálogos, que tiene que ver con esto que bien deciste, el diseño debería estar sentado en la mesa donde se toman las decisiones, no para imponer, sino para No, dialogar y formar parte de esas decisiones. Voy exacto. a pasar a leer algunos comentarios Dale. y algunas preguntas, porque si Ujú, no nos vamos a quedar sin tiempo. Silvio Gadler decía, cuando hablábamos del tema de mujer dentro de la cuestión de género, etcétera, ujú, dice, no solo se trata de igualar los beneficios, también las dificultades, ¿no? Por ejemplo, el tiempo de cuidado de los niños, sí, claramente. sí. De hecho,
soy padre y siempre estuve en algunas épocas dedicándome yo directamente a los chicos y en otras mi esposa. Y esto fue siempre así, siempre lo vimos del mismo modo y creo que debería ser la, la forma habitual. Sí, Aquí se sí. reparten los beneficios y las responsabilidades, ¿no? Ujú. Paula decía, primero está el diseño, luego la publicidad. Sí, depende. Mira, esto es parecido a la discusión que se da entre branding y marketing, ¿no? Los de marketing Ah, dicen que primero está el marketing y los de branding decimos que primero está el branding, que el marketing mm, es una parte del branding. Pero no importa si están, lo importante es lo que decíamos recién con Eugenia, que ambos dialoguen y formen claro. parte de la mesa de decisiones, ¿no? Exacto, y creo que y a al punto que hace Paula también, algo que siempre me gusta decir, ¿no? Es esta idea de que en la frase esta de Steve Jobs, de que si vos no trabajas por tus sueños, alguien te pondrá a trabajar por sus sueños, alguien te contratará, ¿no? Para trabajar por sus sueños. Creo que al diseño mucho tiempo le ha pasado esto, de que ha estado trabajando para otras disciplinas. Entonces, Ujú. como bien vos decís, no es acerca de quién está primero y quién está después, sino que estén en igualdad de condiciones a la hora de enfrentar un problema a resolver, ¿no? Pero el problema es que el diseño no ha estado ahí, ha estado sirviendo sí, al marketing, o sirviendo al branding, o sirviendo a la publicidad, o sirviendo cuando tendría que no ser el caso. Mira, acá Luis Felipe nos preguntaba, te preguntaba, ¿crees que con la visión amplia que tengan los diseñadores con mucha experiencia tiene cabida en la planeación estratégica de organizaciones, que su core no es el diseño, como lo hacen en áreas de tecnología, comercial, técnico, desarrollo humano, etcétera? ¿Cómo se haría? ¿Esto es una decisión de la dirección ejecutiva o es una lucha de los diseñadores por abrirse ese espacio? Es ambos, es ambos. Es definitivamente los diseñadores abriéndose paso. Diría en un 70-80%, Ujú. definitivamente, porque ese es otro error, esperar que venga impuesto desde arriba. Ah, cuando se den cuenta de que es Nunca se van importante, a dar cuenta. no, Spoiler. nosotros somos esos embajadores, nosotros somos esos pregoneros que tienen que estar por esto es importante, esta es la razón por la que es importante. Hay interés, es cierto que hay interés a todos, creo, vos por supuesto Marcelo ya sabés, pero léanse los reportes de McKinsey en el valor del diseño, el Business Value of Design que tiene McKinsey, hacen reportes cada 2 o 3, bueno, cada 2 años, y además entrevistan a empresas y a diseñadores que ya están en puntos de liderazgo para que se difunda y para que promueva más esto. O sea, que desde el punto de vista de las empresas se está promoviendo, pero está en nosotros. Aquí tenemos María Beatriz, que dice que es docente de la Facultad de Artes y Diseño de Uncuyo, de la Ah, Universidad de Cuyo, Mendoza. ujú. Felicitaciones, qué orgullo de egresada, porque esta es tu casa de estudio. Gracias, Así como gracias. yo dije, la mía originalmente es la FADU, la tuya es la Universidad Nacional de Cuyo. Luis Felipe Jauregui decía, cierto, los diseñadores no se diseñan a sí mismos, me recuerda el refrán en casa de herrero, asadón de palo. Tal cual, Exacto. tal cual. Es cierto y es una problemática. Y estoy de acuerdo contigo, eso es en lo que decías antes con quiénes, quiénes deberían incluir a quiénes, ¿no? Eh, Nadie va a dar el lugar porque sí. El No. lugar hay que ganárselo y ganárselo implica mucha constancia, mucha persistencia en esto y también mostrar lo que hacemos y también mostrarnos, ¿no? En lo que Ujú, hacemos. ujú, Y habrá que patear puertas, esto es así. sí, Paula dice, es una característica del diseñador, algo nato me parece, ¿no? La mayoría iniciamos el estudio de diseño porque nuestro canal de comunicación era principalmente a través de dibujos. ah, Bueno, claro, sí. probablemente ahí esté el huevo de la serpiente muchas veces, ¿no? Mm, Todos dibujamos, entonces todos somos diseñadores. sí, Todos programamos y proyectamos, todos somos diseñadores. Bueno, si lo tomamos desde un punto de vista poco profundo, claro que es así. El diseño lo hablamos con Juli Capella, lo hablábamos con Eugenio Vega, lo hablamos. ujú, El diseño está presente en nuestra cotidianidad, ¿no? sí, Todos diseñamos de alguna forma, pero el hecho de que tengamos la práctica de diseñar, ahora entre comillas, no ujú, implica que tengamos el conocimiento disciplinar
exacto. no implica que tengamos ni el oficio, Ujú, ni obviamente la profesión, ¿no? exacto. También hay que hacer una diferencia entre lo que es un diseño, si se quiere, un diseño salvaje, por llamarlo de alguna manera, y un Sí, diseño profesional, ¿no? claro. Eh, Porque finalmente cuando tú trabajas para la gente, lo que te van a pedir es que sea eficiente, que funcione, y que cumpla con los objetivos que se plantean. Ujú. En tu empresa, ¿cómo manejan? Te preguntan, Sofi, te Mm, preguntan, ¿en tu empresa cómo manejan el flujo de creatividad? ¿Todos aportan? ¿Los diseñadores están involucrados? ¿Por cuántos filtros pasa lo creativo o el proyecto final? sí, ¿cómo me dejan el flujo? Todos aportan. Sí, bueno, tenemos equipos, o sea, armamos equipos, dividimos el equipo grande de diseñadores que tenemos en equipos pequeños que están dedicados específicamente a diferentes proyectos. Y los diseñadores están involucrados, por supuesto, desde el primer momento. Y después pasa, ¿por cuántos filtros pasa lo creativo del proyecto final? Sí, y después los filtros van a el equipo de directores de diseño y después ya sube a lo que es el equipo de el director creativo ejecutivo, sube a ese nivel, pero a ese nivel también ya estamos compartiendo con los clientes, o sea, ya cuando va a él también va a los clientes, o sea que se hace como a la vez. Eso. Hay bastantes filtros y debo decir que también depende mucho de las empresas en las que todas las empresas son distintas. En la empresa que estaba trabajando antes, eran una empresa europea, mayormente escandinava, y tenían una jerarquía muy plana, por lo tanto, había menos niveles de aprobación de ciertos conceptos, de ciertos proyectos. Em, eh, pero, pero creo que es saber, es mucho acerca de estrategia en cuanto a manejar a los clientes y manejar también a las personas que están trabajando con vos, para saber cuándo presentar cosas y cómo presentarlas para que las ideas no se maten demasiado pronto, porque eso también pasa, por supuesto. Aquí decía Macarena que lo primordial es tener definiciones y objetivos claros para que todos puedan aportar, ¿no? Y el diseño Mm, traduciendo estas soluciones. Sí, ujú, creo que la etapa de briefing, fundamentalmente, algo que sí, todos, el brief es como un mito urbano, ¿no? sí. Todos esperamos el brief, pero nunca lo encontramos, ¿no? Eh, Ese es otro de los problemas que tiene también no solo la profesión del diseño, lo tiene la publicidad, lo tiene el marketing, Mm, etcétera, ¿no? Te pregunta Alberto Paules, ¿cómo crees que va a afectar el uso de la IA en seguir poniendo en valor el trabajo del diseñador o la diseñadora? bueno, a ver, perdón, lo va a afectar, o sea, obviamente nos afecta porque es una nueva herramienta que hace cosas que antes tardábamos muchísimo tiempo en nada de tiempo. Pero es una herramienta y creo que por eso es tan importante el énfasis. Creo que es aquí donde se va a notar más la diferencia entre ese diseñador, bueno, que un poco lo que discutíamos hace un minuto, de que todos sabemos hacer dibujos, todos sabemos manejar este software, y el que de verdad es diseñador, el que de verdad tiene el pensamiento de diseño, el que sabe pensar con la metodología de diseño, con la estrategia del diseño. Es justamente ahora donde va a importar más que nunca todo eso, todo eso, porque ya no va a ser acerca de software, ya no va a ser tanto acerca de la técnica, porque cualquiera va a poder llegar a esos mismos resultados técnicamente hablando. Ahora, va a ser, va a ser esa pieza que se está haciendo, o eso que se está generando a raíz de la inteligencia artificial, va a ser relevante, va a ser va a, realmente a resolver el problema que estamos buscando, va a ser pertinente al contexto, al usuario, etcétera, etcétera. No, generalmente no lo es. Esa es la realidad, que la IA no tiene, es como un pollo sin cabeza. Ujú, Corre, claramente. corre. Bueno, siempre el otro día también hablábamos de este tema, ¿no? Que cuando aparece el pagemaker, por decirte algo, bueno, se acabó el diseñador de libros, ¿no? Lo primero que se pensaba. Y Sí, era claramente los libros bien diseñados seguían haciéndolo los diseñadores que claro. sabían de editorial.
o aparece el Illustrator y ahora entonces cualquiera puede hacer un logo y la prueba está que no cualquiera, No, bueno, mucha gente cree que lo puede hacer, pero la sí. realidad objetiva es que no lo puede hacer. Es decir, eh, hay cambios que son difíciles de- de evitar que sucedan y tampoco no sé si es deseable evitar que sucedan. En todo Ujú. caso, bueno, ahí está, la diferencia está en cómo nosotros utilizamos eso y otra vez la responsabilidad de, como diseñadores de mostrar la diferencia entre serlo y no serlo, ¿no? Efectivamente. Norma Jiménez dice muchas gracias, maestra, por compartir sus experiencias. Luis Felipe decía muchas gracias, ¿verdad?, por tocar estas temáticas para sentirnos menos solos y saber que varios tenemos las mismas inquietudes y frustraciones. Muy agradecido a Marcelo y Eugenia por escucharlos. Es que parte del diálogo y esto que decía yo antes con respecto a Latinoamérica y Europa, es esto de el problema es el desconocimiento de lo que Mm, está pasando de un lado y del otro. Creemos que sabemos y la realidad es que, a ver, a nosotros nos pasa, quienes venimos del otro lado para aquí, creíamos saber un montón de cosas que nos dimos cuenta que no eran sí, como que no. suponíamos. Ujú, A vos, mucho, mucho más diferente todavía estando en Londres, ¿no? Me ujú. imagino. Sofía decía, Eugenia, Norma Jiménez, te motivo a inclinarte por el diseño. ¿Cómo te motivó inclinarte por el diseño? ¿Fue en tu niñez, adolescencia, trabajo con niños de 3 4 y 5 años? Son potencialmente creativos, pero la currícula a veces los aleja de sus propuestas. Ah, ¿cómo te motivó a inclinarte por el diseño? Fue en tu niñez. Sí, fue mi adolescencia más. Y fue a raíz de, bueno, lo cuento en el libro, de hecho, fue- pero un poco, no sé, no era muy lógica la razón, pero básicamente fue porque leí una nota en el diario que hablaba de un grupo de estudiantes de diseño que habían que hecho un proyecto, ahora no puedo acordarme del proyecto que era, pero me emocionó tanto el proyecto, la solución que habían presentado y lo que habían logrado ellos, que me dio mucha curiosidad acerca del diseño. Así fue como yo me acerqué al diseño, de una manera de realmente de resolver problemas y de crear soluciones. Pero creo que para niños, a ver, yo también tengo un niño pequeño, creo que para niños es gracioso, pero a mí me pasó también que una profesora, cuando todavía era también adolescente, me dijo que para qué yo intentaba diseño, que no iba a servirme eso, que yo no era buena para eso y que no, que lo dejara. Así que, así Sí, que mira, es fácil matar pasiones. mira, sí, sí, hay algo que siempre le he dicho a mis alumnos, es que yo jamás podría decirle a un alumno que no sirve para ser diseñador. ¿Por qué? Ah, Porque en realidad el diseño es un proceso y es un aprendizaje, y cada mm, persona tiene sus tiempos y sus formas de sí. abordarlo. Y en todo caso, si no va a ser parte de la profesión activa, Ujú, seguramente formará parte del ecosistema del diseño. Y también seguramente se dará cuenta en su momento de si realmente es lo que quiere, si es realmente lo que sabe claro. hacer o lo que le gusta hacer. Voy rápido con algunos porque Sí, ya sí, dale. quedamos sin tiempo. Dice una consulta en el tema de diseño gráfico social, es un área que me interesa mucho. ¿Alguna recomendación por dónde empezar? Libros, artículos, etcétera, como para tener un poco más claro el panorama. Libros, artículos. Bueno, puedo dar uno de mis libros que creo que muchos diseñadores deberían leer. Es el de Michael Beirut, el libro que se llama Ahora lo ves, Now You See It. Ujú. Son 72 ensayos Sí. que él escribió, él ha escrito, porque siempre ha escrito muchísimo, y son artículos que ha recopilado, que escribía para distintas revistas, periódicos, y analiza distintas características de lo que es ser diseñador de tantas maneras distintas, que la verdad que vale la pena. Y creo que son un aprendizaje en sí mismo cada uno de esos artículos. Así que Y, definitivamente recomiendo eso como lectura. Para mí, el diseñador tiene que, la lectura y la reflexión en el diseñador son fundamentales para la evolución y crecimiento profesional. sí, y parte de este diálogo que hacemos también es mostrar, no todos, pero casi todos los que están pasando, por lo menos en este primer ciclo por aquí, son autores o tienen libros publicados, ya sea con Experimenta o en otras editoriales.
y es importante y que queremos mostrar en este pequeño espacio que tenemos semanal qué, qué es lo que hay detrás de esa obra escrita y impresa y publicada, ¿no? Eh, Ujú. Nolvia dice, pero debemos ver a la inteligencia como una herramienta de apoyo para potenciar nuestra creatividad. Yo creo que Sí, sí. total, total, sí, sí. Está- Ujú. Creo que quienes más experiencia tenemos en este camino, menos nos asustamos, porque ya pasamos por el susto Sí. de esto cuando dejamos de, no sé, pegar un fotolito y pasamos a la edición digital, o sea, ya hemos Sí. pasado por todo esto. Entonces, como que lo miramos con cierta expectativa, sin creer que va a ser la panacea de nada, Ujú, pero al ujú. mismo tiempo también que nos va a ayudar. Pregunta María, esta pregunta es interesante Ajá. para vos, para ti, para vos. María Gabriela pregunta, ¿tu libro ayuda a una diseñadora que dejó de diseñar hace 15 años? Sí, yo creo que sí, yo creo que sí. Te ayuda a ver que el diseño es algo que para mí es como andar en bicicleta, no es algo que olvides. Está en vos y si está la pasión, te ayuda a ver maneras de resolver problemas y a conectar con la gente, a hacerse mediador, esa membrana que permite que se solucionen ya sea problemas de comunicación, problemas de objetos, problemas de interacción, problemas. Así que sí, para mí sí, te, Eh, te, te ayuda. Florencia Méndez dice, hermosa charla, ¿dónde encontramos tu libro en Argentina? Bueno, en CP67, pregunten en Pepe. CP67 que ahí está. Ujú, Ahí tienen tanto en la FADU como en la calle Florida, donde está la librería, y también está online, o pueden comprar la versión de Experimenta, les va a salir más caro el envío nada más, ujú. pero bueno. Florencia pregunta, ¿les pasó en algún momento dudar de su capacidad como diseñadores ante algún, entre comillas, fracaso? De ser así, ¿cómo recuperaron la confianza en su proceso creativo? Sí, dudar tu capacidad con algún fracaso. Sí, sí. Pasa muy seguido, ¿eh? Todo Todo el tiempo. yo Sí, iba a sí, decir eso, pasa todo el tiempo. sí, Sí, sí. sí. O sea, acá. Y cuando tenemos un logro, lo primero que pensamos es, Uf, bueno, es- ya está, ya exacto, pasó, y me exacto. olvidé. Sí, exacto. Es como igual no era tan bueno ni siquiera ese logro. Claro. Sí, sí, todo el tiempo, todo el tiempo. Y creo em, que otra vez, yendo un poco al punto de si nos vemos con nosotros como proyectos de diseño, te das cuenta que no es un fracaso. O sea, fracaso suena como desastre, ¿entendés? Como ya está, andá y no sé, andate una montaña y viví solo. Pero no, no, es para que, ok, lo hiciste mal, ¿qué fue? ¿Por qué fue? a- vamos a por otra vez, recolectar el feedback, por supuesto no haga las cosas igual, pero seguir adelante. Esa es la manera que yo veo y sí, como dice Marcelo, o sea, es constante. Estamos acostumbrados al fracaso. Eh, eh, bueno, Francesca agradece, no olvida, dice, me encantó la charla, muchas gracias por compartir con nosotros. María Gabriela dice, gracias, lo compraré. Y acá le ponen diseñando al diseñador en CP67. Y en Chile me preguntan dónde podemos encontrar tu libro. Bueno, pídelo en CP o pídelo aquí a Experimenta Online, experimenta.es barra tienda. Eh, ya que estamos, aprovecho a decir algo muy rápido, que tenemos gente de toda Latinoamérica conectada. Es muy difícil, nosotros editamos aquí, tenemos un fondo editorial de más de 120 libros de diseño en español de autores en el 90% de los casos iberoamericanos, es decir, España, Portugal y toda América, lo que se llama América Latina o Hispanoamérica. Eh, Insistan en las librerías porque muchas veces nos pasa que es muy difícil para nosotros hacer que las distribuidores y las librerías en los distintos países lleven este material, ¿no? Generalmente llevan los mismos libros de las mismas editoriales, pocas de diseño de hace 50 años, pero hoy por hoy, en el caso de Experimenta, por ejemplo, debemos ser el segundo o tercer sello de edición en España de libros de diseño, ¿no? Así que nada, insistan por su lado que nosotros estamos insistiendo por el nuestro también para que lo tengan a disposición más rápido. María Beatriz decía,
Hay que redefinir la palabra fracaso, solo aprendizaje. Sí, Exacto. sí, 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 sin entrar tampoco en este optimismo militante, ¿no? De que, Ah, bueno, no, detrás claro. de cada fracaso, el fracaso es feo. El fracaso, Sí. tengo un libro que está por salir justamente de eso que he escrito sobre estas cosas. Pero sí, y sobre todo en nuestra profesión, ¿no? El, entre comillas, fracaso, que yo no lo llamo fracaso, pero todos no estamos entendiendo lo que hablamos, es parte del asunto, Ujú, ¿no? El error es parte del ujú, asunto y lo que tenemos que ver es cómo lo resolvemos. Acá dice sí. Silvio, los alumnos toman equivocarse con fracaso. Esto es muy desmoralizante para ellos, aunque se les diga que la facultad aprender es trabajar con las equivocaciones. Es cierto. Sí, sí, es cierto eso. Pero también es, ¿no? También es de esta idea de que, ¿por qué fracaso? Porque pensabas que ese era el final, ¿no? Si lo ves como un proceso, no es un fracaso, porque es un Claro. proceso. Es continuamente, continuamente está cambiando de alguna manera, continuamente está evolucionando de alguna manera. Entonces, sí, yo es que no es que no crea en la parte de fracaso, no sé, fracaso lo aplicaría a algo como ganar la medalla de oro en esta particular competición, tal vez no gané, pero quién sabe, me entreno y el próximo año, o sea, es un poco esa mentalidad, ¿no? Es un poco esa Eh, mentalidad. Qué es fracaso? Es como replantearse el significado de la palabra. Bien, las últimas y ya tenemos que dejarlos. Sí. Eh, sí, es difícil adquirir los libros de Mm, Experimenta por costo de importación y envío. Sí, sí, es no solo los nuestros, digamos, cualquier otro que compres desde aquí, desde Europa, tiene ese problema y estamos trabajando para que eso se resuelva. Si conocen distribuidores, que nos escriban. Eh, Macarena dice, cada vez que viajo a Buenos Aires para obligada por SP67, bueno, CP lleva muchos de nuestros libros, por suerte, así que ahí los tienen. El fracaso también es aprendizaje siempre, claro que sí. Vuestras revistas y libros llegan a Argentina llegan meses más tarde al interior de Argentina. Y sí, porque a veces depende de quién distribuye sí, internamente. Por ejemplo, CP67 sé que le provee a otras librerías en Argentina. Pero siempre decimos es muy fácil. sí, Nos contactan y vemos la forma de hacer que aquellos que estén interesados tengan un volumen de libros y de títulos sobre todo. ujú, No lo digo desde el lugar de, bueno, yo los edito y por eso estoy haciendo una venta. Digo porque de verdad yo publico libros en los que creo. Eh, y creo que estos libros son un aporte realmente a nuestra visión del diseño en Iberoamérica y es una pena las limitaciones. Lamentablemente los correos son lo que son y los costos son los que son. mm, Lamentablemente es así. Dicen, experimenta dejando de vender en Chile hace años. No, la revista está llegando. Puedo averiguar en todo caso quién es el que está distribuyendo, pero no es fácil. Vuelvo a insistir. María Beatriz dice, gracias, otra hermosa charla para este interesante ciclo. Gracias por la charla. Y última, Antonio dice, uno de los puntos es que los estudiantes no entienden el fracaso como parte del proceso y sienten con la velocidad del avance ah, tecnológico todo debe darse rápido con un clic. Entonces en su formación hay que trabajar en esa parte. sí, Vivimos en total, la sociedad de lo instantáneo total. y el diseño nada tiene que ver con lo instantáneo y esto es lo primero No. que tenemos Ujú. que Tiempo, compartir. tiempo. El tiempo es, sí, es preciado en el diseño y en la construcción de diseñadores con una mirada crítica y con un entendimiento del diseño que pueda afrontar lo que sea. Sí, tiempo. Perfecto. Sería otra asignatura para agregar de más. Entender Eh, el tiempo. estaba tomando nota de aquí algunas cosas que dicen, sí, antes contrapunto lo vendía, es cierto, sí, es cierto. Pero bueno, eso es tema de otra conversación. Si quieren, hacemos un día yo solo y les cuento cómo es todo el tema, el problema de los libros y de cómo llegan Logística. los libros, porque no es tema de estas conversaciones con los autores. Así que dicen, necesitamos otra charla. Sí, tenemos un problema, que es que tenemos varios de estos diálogos que muchos de ustedes nos piden que sean repetidas. Y tengo un montón de gente más en lista de espera. Les voy anticipando, nos queda un solo diálogo que es el próximo jueves con Paco Egea. Y para cerrar este primer ciclo, eh, tenemos una lista de gente que la verdad que superó nuestras expectativas y es un placer enorme que sea así.
para formar parte de esto. Así que muy probablemente entre abril, el mes de abril del próximo año, hasta junio, tengamos una segunda vuelta. Felicitaciones a Experimenta Brego por la continuidad del año próximo. Así será. Muchas gracias por la instancia. Bueno, nada, antes de Nada. despedirnos, para que las últimas palabras sean las tuyas, primero agradecerte por compartir tu visión, tu recorrido, el riesgo asumido en esto de abrirte a un libro que cuenta desde tu perspectiva cómo debe ser y desde tu propia experiencia. Así que nada, agradecerte mucho por esto. Como siempre nos quedamos sin tiempo, nos hemos pasado, de hecho, del tiempo. Así que lo último para vos, te dejo que digas el final antes del cierre. Lo que quiera. No, nada, agradecerte, Marcelo. Muchísimas gracias a la Universidad de Palermo también y a todos los que nos están escuchando hoy, los que estuvieron hablando con nosotros, escuchándonos. Nada, creo que lo último que voy a decir es apuesten por el diseño, apuesten por el rol que están ustedes jugando ahora mismo como diseñadores. No dejen que se vaya de sus manos y sean embajadores del diseño. Creo que eso es lo que necesitamos todos, que empezamos a mirarlo como con esa mirada y empezar a diseñar nuestro rol y lo que nos rodea. Así que muchas gracias. Bueno, gracias Eugenia nuevamente y gracias a todos por estar y compartir. Saben que esto lo pueden ver luego grabado tanto en el portal de la Facultad de Diseño y Comunicación como en Experimenta, en YouTube en Experimenta. Eh, este es el ciclo que hemos dado en llamar Diálogos de Diseño y Comunicación, organizado por la editorial y la revista Experimenta aquí en Madrid y la Universidad de Palermo, la Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo. Nada, darles las gracias nuevamente el próximo jueves con la última de este primer ciclo, aunque puede haber alguna sorpresa en algún momento, nunca se sabe. Nos vemos pronto. Gracias a Bueno, todos. muchas gracias. Adiós.